en las colinas ondulantes del sureste de Ohio, donde el río Hawking serpentea a través de valles olvidados, se erige un marcador de piedra desgastado que la mayoría de los locales evitan después del anochecer. La inscripción, apenas legible tras décadas de inviernos rigurosos, reza simplemente: Granja Comunitaria de Nueva Canaán, 1837-1863, en la gracia de Dios confiamos. Lo que no menciona son las 234 almas que perecieron en esa tierra, ni por qué el granero de la familia Coleman aún resuena con sonidos sin fuente terrenal, en noches sin viento. Durante más de un siglo y medio, los descendientes del condado de Athens han mantenido esta historia sepultada, hablándola solo en susurros transmitidos de generación en generación. Esta noche, por primera vez, se revelará la verdad completa sobre el elder Daniel Coleman y el reinado de terror de su familia durante 26 años. Una verdad tan perturbadora que desafía todo lo que creíamos saber sobre la fe, la familia y la frontera americana. Antes de continuar con la historia de la familia Coleman y su comunidad que prometía salvación, pero entregaba solo sufrimiento, necesito saber: ¿eres una de las almas valientes que pueden manejar los capítulos más oscuros de la historia estadounidense? Este canal no es para todos, solo para aquellos que se atreven a desenterrar la verdad que otros temen pronunciar. Si estás listo para unirte a nuestra hermandad de buscadores de misterios, presiona el botón de suscribir ahora y dime en los comentarios de qué estado estás escuchando, porque lo que ocurrió en Ohio podría haber sucedido en cualquier lugar de la América fronteriza. Descubramos juntos lo que acecha bajo la superficie del pasado olvidado de nuestra nación. El año era 1837 y América ansiaba salvación. El segundo gran despertar había barrido la frontera como un incendio forestal, dejando innumerables almas en busca de una unión más perfecta con lo divino. El condado de Athens, Ohio, en el invierno de 1837, era una tierra atrapada entre la civilización y la salvajez. Las rutas comerciales del río Ohio habían traído prosperidad a algunos, pero las colinas ondulantes y los densos bosques aún albergaban secretos que la luz del día no podía iluminar. Pequeñas comunidades agrícolas salpicaban el paisaje, conectadas por caminos fangosos que se volvían traicioneros con la primera helada. Fue aquí, en un valle resguardado por antiguos robles, donde el elder Daniel Coleman posó por primera vez sus ojos en las 400 acres que se convertirían en su reino de horrores. Coleman era una figura imponente, alto con ojos azules penetrantes y una voz que podía hacer llorar a los pecadores y cuestionar su fe a los santos. A los 42 años ya había enterrado a 2 esposas y afirmaba recibir visiones directamente del Todopoderoso. Su esposa actual, Sara, a quien llamaba Madre Sara en público, era 20 años menor que él, pero se conducía con la severa autoridad de una mujer el doble de su edad. Sus 3 hijos, Joshua de 16 años, Rebeca de 14 y Ezra de 12, habían sido criados para ver a su padre no solo como un progenitor, sino como el vaso elegido de Dios en la tierra. La familia Coleman había llegado al condado de Athens con un carro lleno de monedas de oro, alegando huir de la persecución religiosa en Pensilvania. La historia de Daniel era convincente. Hablaba de líderes eclesiásticos corruptos, de comunidades que habían perdido su camino, de la llamada de Dios para establecer un nuevo Edén donde los fieles pudieran vivir en perfecta armonía. Había comprado la tierra con efectivo, una transacción inusual que levantó cejas entre los locales, pero que pronto fue olvidada cuando Daniel comenzó a ofrecer empleo
a cualquiera dispuesto a trabajar sus campos. La propiedad en sí parecía casi demasiado perfecta para los propósitos de Coleman. La casa principal, una estructura de ladrillo de 2 pisos con muros gruesos y ventanas pequeñas, se situaba en una colina con vista al valle. Abajo, la tierra se extendía en todas direcciones: campos fértiles para cultivos, bosques densos para madera y un arroyo claro que proporcionaba agua fresca todo el año. Lo más importante, la propiedad estaba aislada, rodeada por millas de bosque que amortiguarían cualquier sonido que pudiera perturbar las granjas vecinas. En meses después de su llegada, Daniel Coleman comenzó a anunciarse en periódicos de Ohio, Pensilvania y Virginia. Su mensaje era simple pero convincente: únete a la granja comunitaria de Nueva Canaán, donde familias cristianas viven en perfecta armonía con la voluntad de Dios. No se requieren posesiones mundanas, solo fe, manos dispuestas y deseo de servir al Señor. Los anuncios prometían vida comunal, prosperidad compartida y, lo más atractivo, salvación garantizada para aquellos que se probaran dignos. Las primeras familias comenzaron a llegar en la primavera de 1838. Los Henderson vinieron de una granja fallida en Pensilvania, trayendo a sus 4 hijos y todo lo que poseían en un solo carro. Los Miller siguieron 2 semanas después, luego los Washington, los Thompson y los Price. Cada familia era recibida personalmente por el elder Coleman, quien hablaba con tal convicción sobre el plan de Dios para su comunidad que incluso los más escépticos se encontraban creyendo. Lo que estas familias no sabían era que estaban caminando hacia una trampa cuidadosamente construida. Daniel Coleman había pasado años perfeccionando sus métodos, estudiando las debilidades de la gente desesperada y las formas en que la fe podía ser usada como arma contra los fieles. La granja comunitaria de Nueva Canaán no era un santuario religioso, era un campo de trabajo disfrazado de paraíso, y la familia Coleman eran sus guardianes despiadados. Los primeros días parecían cumplir las promesas de Coleman. Las familias vivían en cabañas bien construidas, compartían comidas en el comedor común y se reunían cada noche para oración y estudio bíblico. El trabajo era duro: limpiar campos, plantar cultivos, construir estructuras, pero se sentía significativo. Coleman mismo trabajaba junto a los miembros de la comunidad, con las mangas arremangadas y las manos sucias por el labor honesto. Hablaba a menudo del precedente bíblico para su estilo de vida, citando a los primeros cristianos que tenían todas las cosas en común y vivían como una familia bajo Dios. Pero a medida que pasaban los meses, cambios sutiles comenzaron a transformar la comunidad. Los días de trabajo se alargaban, las comidas se reducían, los castigos por infracciones menores se volvían más severos. Coleman explicaba estos cambios como pasos necesarios hacia la purificación espiritual. La carne debe ser debilitada, decía, para que el espíritu pueda fortalecerse. Aquellos que cuestionaban sus métodos eran sometidos a confesiones públicas, forzados a admitir su debilidad espiritual ante toda la comunidad. La primera muerte llegó en el otoño de 1838, solo 6 meses después de la fundación de la comunidad. Thomas Henderson, el padre que había traído a su familia de Pensilvania con tanta esperanza, colapsó mientras limpiaba tocones del campo norte. La causa oficial, según los cuidadosos registros del elder Coleman, fue fallo cardíaco provocado por la alegría de servir al Señor. Pero Martha Henderson, la viuda de Thomas, susurraba a sus hijos que su esposo había estado trabajando 16 horas al día con nada más que sopa aguada y pan rancio para sustentarlo.
El funeral se celebró al atardecer, con toda la comunidad reunida alrededor de una tumba simple marcada solo con una cruz de madera. Coleman entregó un sermón que duró casi 3 horas, hablando de la bendita transición de Thomas Henderson a la vida eterna y el privilegio que la comunidad había recibido al presenciar tal favor divino. Hermano Thomas ha sido llamado a casa, declaró Coleman, su voz resonando a través del valle como un trueno. Nos ha mostrado el camino a la gloria y debemos seguir su ejemplo de rendición total a la voluntad de Dios. Pero a medida que pasaban las semanas, más miembros de la comunidad comenzaron a notar patrones perturbadores. La familia Coleman, Daniel, Sara y sus 3 hijos nunca parecían sufrir del mismo agotamiento que azotaba a todos los demás. Comían sus comidas por separado en la casa principal, mientras el resto de la comunidad se reunía en el comedor común y ventoso. Sus ropas siempre estaban limpias y bien remendadas, mientras que las otras familias vestían prendas cada vez más raídas que nunca se reemplazaban. Lo más preocupante de todo eran los sonidos nocturnos que comenzaron a ecoar desde la casa principal. Los miembros de la comunidad que dormían en las cabañas más cercanas reportaban oír lo que parecía risa, música y el tintineo de fina porcelana, sonidos que parecían imposibles, dada la austera vida que Coleman predicaba. Cuando se cuestionaba sobre estos reportes, Coleman fijaba al interrogador con sus ojos azules penetrantes y hablaba de las recompensas espirituales que venían a aquellos que habían rendido completamente sus deseos terrenales. La segunda muerte llegó en diciembre, cuando Mary Washington, una joven madre de 3 hijos, fue encontrada congelada en su cama. La cabaña que compartía con su familia se había quedado sin leña 2 días antes y su solicitud de más había sido denegada por Joshua Coleman, quien manejaba los suministros de la comunidad. Hermana Mary ha sido tomada por la misericordia del Señor, anunció el elder Coleman en su funeral. Ha sido spared de las pruebas que aún nos aguardan a todos. Al final de ese primer invierno, 7 miembros de la comunidad de Nueva Canaán habían muerto. Cada muerte se explicaba como providencia divina. Cada funeral se convertía en una oportunidad para que Coleman reforzara su control sobre los sobrevivientes. A los miembros de la comunidad se les prohibía comunicarse con el mundo exterior. Sus cartas eran censuradas cuidadosamente por Rebecca Coleman, quien afirmaba protegerlos de influencias mundanas que podrían debilitar su fe. Pero fue el descubrimiento hecho por el joven Peter Miller lo que revelaría el verdadero horror de lo que estaba ocurriendo en Nueva Canaán. Peter tenía solo 14 años, pero había sido criado en una granja y sabía la diferencia entre muerte natural y algo mucho más siniestro. Mientras limpiaba el sótano de raíces de la comunidad, encontró una colección de artículos personales, relojes, joyas, Biblias familiares y fotografías que habían pertenecido a los miembros fallecidos. Estos eran objetos que deberían haber sido enviados a parientes o enterrados con los muertos, no acaparados como tesoro en una cámara oculta debajo de la casa Coleman. Cuando Peter intentó reportar su descubrimiento al elder Coleman, se le dijo que necesitaría someterse a una limpieza espiritual por sus pensamientos impuros. Esa noche, Peter Miller desapareció. La historia oficial era que había huido, incapaz de manejar la disciplina requerida para el verdadero crecimiento espiritual. Pero su madre, Elizabeth Miller, encontró gotas de sangre que llevaban desde la cabaña de Peter hasta el bosque detrás de la casa principal, y sabía que su hijo
no había partido voluntariamente. El patrón se estaba volviendo claro para aquellos lo suficientemente valientes como para verlo. La granja comunitaria de Nueva Canaán no era un santuario religioso, era una prisión donde la familia Coleman se enriquecía mientras sus hermanos y hermanas morían por negligencia deliberada, sobretrabajo y peor. Pero para aquellos atrapados dentro de sus límites, la escape parecía imposible. El pueblo más cercano estaba a 15 millas a través de bosques peligrosos, y Coleman los había convencido de que el mundo exterior estaba lleno de demonios esperando destruir sus almas. Al amanecer de 1839, los sobrevivientes de ese primer invierno brutal se encontraron atrapados en una rutina de labor agotadora y manipulación espiritual que definiría los próximos 24 años de sus vidas. La comunidad había crecido a más de 200 almas, con nuevas familias llegando cada primavera, atraídas por los anuncios cuidadosamente elaborados de Coleman. Pero el conteo de muertes continuaba aumentando y aquellos que habían sobrevivido comenzaron a desarrollar una mirada atormentada que hablaba de horrores más allá de la descripción. La familia Coleman había establecido una jerarquía rígida dentro de la comunidad. El elder Daniel permanecía como el líder incuestionado, su palabra tratada como ley divina. La madre Sara supervisaba el trabajo de las mujeres, manejando las cocinas, la lavandería y el cuidado infantil con un puño de hierro que dejaba marcas permanentes en aquellas que osaban cuestionar su autoridad. Joshua Coleman, ahora de 17 años y creciendo a imagen de su padre, controlaba los suministros y asignaciones de trabajo de la comunidad. Rebecca, de 15 años y hermosa de una manera que atraía atención peligrosa, servía como secretaria y ejecutora de su padre, mientras que el joven Ezra, de solo 13 años pero ya mostrando signos de la naturaleza cruel de la familia, estaba siendo preparado para tomar control de las operaciones en expansión de la comunidad. La casa principal había sido ampliada 2 veces, con nuevas alas agregadas para acomodar la creciente riqueza y poder de la familia Coleman. La estructura original ahora servía como sus cuartos privados, mientras que las adiciones albergaban la oficina de Coleman, una habitación donde los miembros de la comunidad eran llevados para consejería privada que a menudo los dejaba rotos y aterrorizados. El sótano había sido convertido en una serie de cámaras que los Coleman afirmaban eran para almacenamiento de comida, pero los miembros de la comunidad susurraban que sonidos de sufrimiento ecoaban desde abajo en ciertas noches. La rutina de trabajo estaba diseñada para romper tanto el cuerpo como el espíritu. Los miembros de la comunidad eran despertados a las 4:00 a.m., con el tañido de una campana que Sarah Coleman controlaba desde la ventana de su dormitorio. Para las 4:30 se esperaba que estuvieran en sus tareas asignadas, hombres en los campos o talleres, mujeres en las cocinas o lavandería, niños tan jóvenes como de 8 años, ayudando con cualquier trabajo que sus pequeñas manos pudieran manejar. El único descanso venía al mediodía, cuando se les permitía 30 minutos para comer una comida escasa de sopa aguada y pan duro, pero eran los servicios vespertinos los que verdaderamente revelaban la profundidad del control psicológico de Coleman. Cada noche, toda la comunidad era requerida a reunirse en el salón principal para lo que Coleman llamaba instrucción espiritual. Estas sesiones a menudo duraban hasta medianoche, con Coleman entregando sermones que mezclaban pasajes bíblicos legítimos con sus propias interpretaciones retorcidas. Los miembros de la comunidad
eran obligados a confesar sus pecados públicamente, admitir sus fallas y suplicar perdón tanto a Dios como al Elder Coleman. Aquellos que mostraban signos de rebelión eran sometidos a atención especial. Podrían ser asignados a grupos de trabajo que nunca regresaban, enviados a trabajo misionero en pueblos distantes o simplemente desaparecer durante la noche. Las explicaciones oficiales variaban. Algunos habían sido llamados a servir al Señor en otros lugares. Otros habían sucumbido a tentaciones mundanas y huido como cobardes. Pero los miembros de la comunidad sabían mejor. Habían aprendido a reconocer las señales que precedían estas desapariciones, las reuniones privadas con Coleman, la asignación repentina a detalles de trabajo aislados, la manera en que el nombre de la persona era mencionado con creciente frecuencia durante los servicios vespertinos. Los niños nacidos en la comunidad enfrentaban un destino particularmente horrífico. Aquellos que mostraban promesa eran tomados de sus padres a los 5 años y criados directamente por la familia Coleman, entrenados para convertirse en la próxima generación de supervisores. Los otros eran puestos a trabajar tan pronto como pudieran caminar, sus pequeñas manos perfectas para tareas que los adultos no podían manejar. Muchos de estos niños nunca vivían para ver su 10º cumpleaños, sus cuerpos demasiado pequeños para manejar las brutales condiciones impuestas por Coleman. Para 1845, la granja comunitaria de Nueva Canaán se había convertido en una operación autosostenible de horror. La comunidad producía cultivos que se vendían en mercados distantes, trayendo ingresos estables a la familia Coleman. Criaban ganado que alimentaba a la familia mientras los trabajadores sobrevivían con sobras. Incluso operaban un pequeño molino que procesaba grano para granjas vecinas, con las ganancias yendo directamente a la creciente colección de monedas de oro de Daniel Coleman. Pero el aspecto más rentable de la operación era el flujo constante de nuevos llegados. Cada familia traía sus ahorros de vida, su ganado, sus herramientas y su esperanza. Coleman había perfeccionado el arte de extraer cada centavo de estos recién llegados antes de que se dieran cuenta de la trampa en la que habían entrado. Para cuando entendían su situación, estaban demasiado débiles, demasiado aislados y demasiado rotos psicológicamente para resistir. El pueblo más cercano, Athens, estaba lo suficientemente lejos como para que las actividades de la comunidad permanecieran ocultas de ojos curiosos. Cuando visitantes ocasionales llegaban, predicadores itinerantes, funcionarios gubernamentales o parientes de miembros de la comunidad, se les daba tours cuidadosamente orquestados que mostraban solo lo que Coleman quería que vieran. Los miembros más saludables de la comunidad eran traídos al frente para testificar sobre su cumplimiento espiritual, mientras que los enfermos y hambrientos eran escondidos en las cabañas traseras o enviados a trabajar en campos distantes. Las autoridades locales recibían reportes regulares de Coleman sobre las actividades de la comunidad, siempre escritos de su propia mano, y presentando una imagen de devoción religiosa pacífica. Las pocas quejas que llegaban al mundo exterior eran descartadas como divagaciones de individuos problemáticos que habían sido incapaces de manejar la disciplina requerida para el verdadero crecimiento espiritual. La reputación de Coleman como hombre de Dios, combinada con su cuidadoso cultivo de relaciones con políticos y líderes empresariales locales, creaba un escudo de protección alrededor de la comunidad de Nueva Canaán que parecía impenetrable. El invierno de 1851
trajo cambios que pondrían a prueba incluso el control de hierro de Coleman sobre su comunidad cautiva. Un brote severo de influenza barrió las cabañas overcrowdadas, matando a 37 personas en menos de 2 meses. Pero fue durante esta crisis que unas pocas almas valientes comenzaron a armar el alcance completo de los crímenes de la familia Coleman. Anna Thompson, una viuda que había llegado con sus 2 hijos 3 años antes, había sido asignada para ayudar a cuidar a los enfermos. Sus deberes de enfermería le daban acceso a cabañas a lo largo de la comunidad, y lo que descubrió hizo que su sangre se helara. El brote de influenza no era natural. Estaba siendo deliberadamente propagado por Rebecca Coleman, quien visitaba a los enfermos con mantas y comida contaminadas. Anna observó con horror cómo la chica de 19 años se movía de cabaña en cabaña, su hermoso rostro una máscara de crueldad calculada, mientras aseguraba que los miembros más débiles de la comunidad no sobrevivieran el invierno. Pero el descubrimiento más impactante de Anna vino cuando fue asignada a limpiar la cabaña de la recientemente fallecida familia Williams. Escondido bajo una tabla suelta del piso, encontró un diario que había sido mantenido por Robert Williams, un ex maestro de escuela que había documentado todo lo que había presenciado durante sus 2 años en Nueva Canaán. Las páginas del diario revelaban un patrón de asesinato sistemático, robo y abuso que hicieron temblar las manos de Anna mientras leía. Williams había registrado fechas, nombres y métodos. Había documentado cómo la comida era deliberadamente retenida de familias que mostraban signos de descontento, cómo accidentes ocurrían a aquellos que preguntaban demasiado y cómo la familia Coleman había amasado una fortuna construida sobre la sangre y el sufrimiento de sus seguidores. Lo más perturbador de todo, Williams había descubierto que varios miembros de la comunidad no habían muerto por causas naturales, sino que habían sido envenenados con una sustancia que imitaba los síntomas de enfermedades comunes. El diario también revelaba que Daniel Coleman no era el hombre que afirmaba ser. Su nombre real era David Colulton y había sido buscado por autoridades en 3 estados por fraude y asesinato. Las muertes de sus esposas anteriores no habían sido naturales y la persecución religiosa que afirmaba haber huido era en realidad una orden de arresto por asesinato emitida después de la muerte sospechosa de una viuda adinerada que le había dejado toda su herencia. Anna Thompson enfrentaba una elección imposible. Podía intentar exponer la verdad y casi ciertamente ser asesinada por sus esfuerzos, o podía permanecer en silencio y ver cómo más personas inocentes morían. La decisión se tomó por ella cuando se dio cuenta de que Rebecca Coleman la había estado observando, esperando el momento perfecto para eliminar otra amenaza potencial. La confrontación vino durante una ventisca particularmente brutal en febrero. Anna había sido convocada a la casa principal para lo que Rebecca llamó consejería espiritual, pero en lugar de la manipulación psicológica usual, Anna se encontró cara a cara con la verdadera naturaleza de la operación de la familia Coleman. Las cámaras del sótano, de las que había oído susurros, fueron reveladas como habitaciones de tortura donde los disidentes eran rotos física y mentalmente antes de ser eliminados en silencio. Rebecca Coleman, ahora de 22 años y plenamente iniciada en los métodos de su familia, explicó a Anna exactamente qué le pasaría a ella y a sus hijos si intentaba exponer la verdad. «Has visto demasiado», dijo Rebecca, su voz tan fría como el viento invernal aullando afuera. «Pero no eres la primera y no serás la última. La elección es simple.
únete a nosotros en nuestra obra o únete a los otros en su descanso eterno. Pero Anna Thompson tenía una ventaja que Rebecca no había anticipado. Durante sus deberes de enfermería, había ganado la confianza de otros miembros de la comunidad que comenzaban a cuestionar su situación. Margaret Foster, cuyo esposo había muerto bajo circunstancias sospechosas el año anterior, había estado manteniendo su propio registro de las actividades de la comunidad. David Chen, uno de los pocos artesanos hábiles en la comunidad, había estado reuniendo evidencia del robo y extorsión de la familia Coleman. Sara Martínez, una joven madre cuyos hijos habían sido tomados para educación especial, había estado planeando su propia escape. Este pequeño grupo de conspiradores había estado reuniéndose en secreto, usando la cobertura de sus deberes de trabajo para compartir información y planear su respuesta. Habían descubierto que la riqueza de la familia Coleman estaba oculta en una serie de caches a lo largo de la propiedad, que varios miembros de la comunidad estaban siendo retenidos prisioneros en las cámaras del sótano y que un asesinato en masa estaba siendo planeado para la primavera de 1852 para eliminar a los testigos de los crímenes de la familia. La revelación que más se los impactó fue el descubrimiento de que la familia Coleman había estado operando comunidades similares en otros estados. Joshua Coleman, ahora de 25 años y el asistente principal de su padre, había estado viajando regularmente para establecer nuevas ramas de su operación. La granja comunitaria de Nueva Canaán no era un horror aislado. Era parte de una red de comunidades religiosas que existían únicamente para enriquecer a la familia Coleman a través de explotación y asesinato. La primavera de 1852 trajo consigo un sentido de doom inminente que incluso los miembros más obedientes de la comunidad no podían ignorar. La familia Coleman se había vuelto más descarada en su crueldad, más descuidada en sus métodos y más desesperada por mantener su control. La población de la comunidad había inflado a casi 402 almas, pero el conteo de muertes había aumentado proporcionalmente. El pequeño cementerio detrás de la casa principal ahora contenía más de 100 tumbas, cada una marcada con una simple cruz de madera que no llevaba nombre. Anna Thompson y sus compañeros conspiradores habían pasado los meses de invierno reuniendo evidencia cuidadosamente y planeando su escape. Habían descubierto que la familia Coleman estaba planeando lo que llamaban la Gran Purificación, una eliminación en masa de miembros de la comunidad que ya no eran productivos o que representaban amenazas potenciales. El plan era culpar las muertes a un brote de enfermedad, disponer de los cuerpos en una fosa común y comenzar de nuevo con un nuevo grupo de víctimas desprevenidas. Pero sus planes de escape se complicaron por la llegada de un nuevo grupo de familias a principios de marzo. Los Anderson, los Kelly, los Johnson y los Moore habían venido desde tan lejos como Virginia, atraídos por la última campaña publicitaria de Coleman. Estos recién llegados representaban víctimas frescas que no tenían idea de los horrores que les aguardaban, y el grupo de Anna se sentía moralmente obligado a intentar salvarlos junto con ellos mismos. La situación se volvió aún más peligrosa cuando Ezra Coleman, ahora de 25 años y plenamente iniciado en los métodos de su familia, comenzó a sospechar que alguien estaba reuniendo evidencia contra ellos. Siempre había sido el miembro más inestable de la familia, propenso a arrebatos violentos y delirios paranoicos. Sus sospechas cayeron primero en Anna Thompson, cuyos deberes de enfermería le habían dado acceso a demasiada información, y luego
en los otros miembros de su grupo secreto. La primera señal de problemas vino cuando la hija menor de Margaret Foster, Emma, de 8 años, desapareció durante un detalle de trabajo rutinario. La explicación oficial era que se había extraviado y perdido en el bosque, pero Margaret sabía mejor. Emma había sido tomada como leverage, una forma de asegurar el silencio de Margaret sobre lo que había descubierto. El mensaje era claro: coopera o ve a tus hijos morir. Esta escalada forzó al grupo de Anna a acelerar sus Deeporium planes. Originalmente, habían esperado reunir suficiente evidencia para presentarla a autoridades externas, pero se estaba volviendo claro que no tendrían ese lujo. La familia Coleman se preparaba para su solución final, y los conspiradores tenían solo días para actuar. El avance vino de una fuente inesperada. Timothy Walsh, un chico de 15 años que había nacido en la comunidad, se acercó a Anna con información que lo cambió todo. Timothy había estado trabajando en los cuartos privados de la familia Coleman y había oído conversaciones que revelaban el alcance completo de sus planes. La gran purificación estaba programada para la primera semana de abril, durante el festival anual de primavera de la comunidad. La familia Coleman usaría comida envenenada para matar a la mayoría de los miembros de la comunidad. Luego quemaría los edificios para destruir la evidencia. Pero la información de Timothy también revelaba algo aún más impactante. La familia Coleman había estado en contacto con operaciones similares en Kentucky, Tennessee e Indiana. Estaban planeando abandonar la ubicación de Ohio y mudarse a un nuevo sitio donde pudieran comenzar el proceso de nuevo. Las muertes de los miembros de la comunidad de Nueva Canaán no eran solo sobre eliminar testigos, eran sobre cubrir las huellas de una empresa criminal que había estado operando por más de una década. Los conspiradores ahora enfrentaban su mayor desafío hasta entonces. Tenían que encontrar una forma de salvar no solo a sí mismos, sino a cientos de personas inocentes que no tenían idea del peligro en el que estaban. Tenían que hacerlo sin alertar a la familia Coleman de sus planes y tenían que hacerlo lo suficientemente rápido para prevenir el asesinato en masa que estaba solo semanas lejos. La solución vino de David Chen, cuyas habilidades de carpintería le habían dado conocimiento detallado del diseño de la comunidad y las medidas de seguridad de la familia Coleman. Había descubierto que las cámaras del sótano debajo de la casa principal no eran solo habitaciones de tortura, también eran el sitio de almacenamiento para la riqueza acumulada de la familia Coleman. Años de robo y extorsión habían llenado estas cámaras con monedas de oro, joyas y otros valuables tomados de sus víctimas. El plan de Chen era audaz en su simplicidad. Los conspiradores usarían la cobertura de los preparativos del Festival de Primavera para acceder a las cámaras del sótano, reunir evidencia de los crímenes de la familia y robar suficiente de su riqueza para financiar un escape. Luego, se escabullirían durante el caos del festival, llevando consigo a tantos miembros de la comunidad como fuera posible y dirigiéndose al pueblo más cercano donde pudieran alertar a las autoridades. Pero mientras se preparaban para poner su plan en acción, descubrieron que no eran los únicos con secretos. La familia Coleman había estado monitoreando sus actividades más de cerca de lo que realizaban y una trampa estaba siendo preparada que pondría a prueba su coraje y su compromiso con salvar a las almas inocentes que habían depositado su confianza en una familia de monstruos. Los stakes nunca habían sido más altos y la ventana para la acción se cerraba rápidamente.
En solo 2 semanas, el festival de primavera comenzaría y con él el plan de la familia Coleman para eliminar la evidencia de sus crímenes junto con las vidas de todos los que los habían presenciado. La pregunta ya no era si los conspiradores podían escapar, era si podían salvar a alguien más en el proceso. La noche del 5 de abril de 1852 sería recordada como la noche más larga en la historia del condado de Athens. El festival de primavera había comenzado 3 días antes, con toda la comunidad reunida, para lo que creían sería una celebración de renovación y renacimiento espiritual. Pero al caer el sol, en esa fría noche de abril, Anna Thompson y sus compañeros conspiradores sabían que estaban a punto de enfrentar la mayor prueba de sus vidas. La familia Coleman había estado comportándose extrañamente toda la semana. La presencia usualmente comandadora de Daniel Coleman parecía forzada, sus sermones más desesperados que inspiradores. Sarah Coleman había sido vista quemando papeles en la chimenea de la casa principal, mientras que Rebecca y Joshua se movían a través de la comunidad con una energía nerviosa que hablaba de violencia inminente. Lo más preocupante de todo, Ezra Coleman había sido visto afilando cuchillos en el taller privado de la familia, sus ojos sosteniendo el brillo salvaje de un hombre que finalmente había recibido permiso para indulger sus impulsos más oscuros. El banquete final del festival estaba programado para esa noche, con toda la comunidad reuniéndose en el salón principal para lo que Coleman había prometido sería una experiencia transformadora. Pero Anna y sus conspiradores sabían que este banquete sería el vehículo para el envenenamiento en masa que eliminaría a la mayoría de los miembros de la comunidad. Habían pasado el día haciendo preparativos finales, reuniendo suministros y posicionándose para actuar cuando llegara el momento. El plan se puso en movimiento al atardecer. Mientras los miembros de la comunidad entraban en fila al salón principal para el banquete, Anna Thompson y David Chen se escabulleron hacia las cámaras del sótano debajo de la casa Coleman. Su misión era reunir evidencia de los crímenes de la familia y robar suficiente de su riqueza para financiar un escape para los sobrevivientes. Mientras tanto, Margaret Foster y Sarah Martínez se posicionaron cerca de las salidas, listas para guiar a los miembros de la comunidad a la seguridad cuando se levantara la alarma. Las cámaras del sótano eran aún más horríficas de lo que Anna había imaginado. Las paredes estaban forradas con cajones de madera llenos de pertenencias personales tomadas de los muertos, anillos de boda, fotografías familiares, juguetes de niños y otros mementos de vidas cortadas en corto. En el centro de la cámara más grande se encontraba una masiva caja fuerte de hierro, su puerta abierta revelando pilas de monedas de oro y joyas que representaban los ahorros de vida de cientos de víctimas. Pero fue el descubrimiento en la cámara final lo que verdaderamente reveló la profundidad del mal de la familia Coleman. Aquí, en una habitación iluminada por velas parpadeantes, Ana encontró registros detallados de cada persona que había entrado alguna vez en la comunidad de Nueva Canaán. Cada entrada incluía su nombre, sus familiares, sus posesiones y el método por el cual habían sido eliminados. Los registros se remontaban 15 años y cubrían no solo la ubicación de Ohio, sino operaciones similares en Pensilvania, Virginia y Kentucky. La revelación más impactante fue el descubrimiento de que la familia Coleman había estado vendiendo a algunos de sus víctimas en esclavitud, jóvenes mujeres y niños que habían mostrado signos de resistencia no eran asesinados, eran drogados, cargados en carros y transportados
a compradores en el profundo sur. Los registros mostraban que más de 60 personas habían sido vendidas de esta manera, sus familias contadas que habían muerto de varias enfermedades. Pero mientras Ana y David reunían la evidencia, se dieron cuenta de que habían caminado hacia una trampa. Las cámaras del sótano no eran solo habitaciones de almacenamiento, también eran una prisión. El sonido de pasos en las escaleras sobre ellos fue seguido por el rechinar de metal, mientras la pesada puerta en la cima de las escaleras era cerrada desde afuera. Estaban atrapados y en algún lugar sobre ellos, el asesinato en masa de sus amigos y vecinos estaba a punto de comenzar. El banquete en el salón principal había comenzado con el sermón más largo de Coleman hasta entonces, un discurso divagante sobre la necesidad de sacrificio y la purificación de los fieles. Pero a medida que avanzaba la noche, los miembros de la comunidad comenzaron a notar que algo estaba mal. La comida sabía extraña, amarga, con un regusto que perduraba mucho después de cada bocado. Algunos comenzaron a sentirse mareados, otros se quejaban de dolores de estómago, y unos pocos de los miembros mayores empezaron a colapsar. Fue Timothy Walsh quien primero levantó la alarma. El joven de 15 años había estado observando desde la cocina y había visto a Rebecca Coleman agregando un polvo blanco a las ollas de servicio. Sus gritos de «veneno, nos están envenenando» cortaron el salón como un cuchillo, causando pánico entre los miembros de la comunidad que aún estaban conscientes lo suficiente para entender lo que ocurría. La respuesta de la familia Coleman fue rápida y brutal. Joshua Coleman produjo un rifle desde detrás del podio del orador, mientras que Ezra Coleman bloqueaba la salida principal con una pesada barra de madera. Sarah Coleman se movió al Dave través de la multitud con un cuchillo de carnicero, cortando a cualquiera que intentara resistir. Pero la familia había subestimado los instintos de supervivencia de personas que habían sido empujadas más allá de su punto de quiebre. Margaret Foster y Sarah Martínez, posicionadas cerca de las salidas laterales, comenzaron a ayudar a la gente a escapar por las ventanas y puertas traseras. A pesar de que el veneno comenzaba a hacer efecto, muchos de los miembros de la comunidad lucharon de vuelta con la fuerza desesperada de personas que no tenían nada más que perder. La pacífica comunidad religiosa erupcionó en un campo de batalla mientras las víctimas se convertían en luchadores y el mundo cuidadosamente construido de la familia Coleman comenzaba a colapsar. En las cámaras del sótano, Anna Thompson y David Chen podían oír el caos erupcionando sobre ellos. El sonido de disparos, gritos y muebles rompiéndose, filtrándose a través de las tablas del piso mientras buscaban desesperadamente otra salida. Su salvación vino en la forma de un conducto de carbón olvidado que conectaba el sótano con el exterior. Era un pasaje estrecho, apenas lo suficientemente ancho para que una persona se apretujara, pero ofrecía su única esperanza de escape. Mientras Ana y David emergían del conducto de carbón hacia la fría noche de abril, podían ver el salón principal envuelto en llamas. La familia Coleman había prendido fuego al edificio, esperando destruir la evidencia de sus crímenes junto con cualquier testigo que pudiera haber sobrevivido al envenenamiento, pero su plan estaba fallando. La gente estaba saliendo en tropel del edificio en llamas, algunos carrying amigos heridos, otros ayudando a niños a la seguridad. La batalla por la granja comunitaria de Nueva Canaán había comenzado y por primera vez en 15 años, la familia Coleman no estaba en control de la situación. La pregunta ahora
era si suficientes personas sobrevivirían para contar al mundo lo que había sucedido en ese valle aislado, o si la familia Coleman tendría éxito en eliminar la evidencia de sus crímenes junto con las vidas de todos los que los habían presenciado. La noche estaba lejos de terminar y la confrontación final entre los inocentes y el mal estaba a punto de comenzar. El fuego que consumió el salón principal de la granja comunitaria de Nueva Canaán podía verse desde millas de distancia, un faro de destrucción que atrajo la atención de granjas vecinas y eventualmente de las autoridades de Athens. Al amanecer del 6 de abril de 1852, el mundo cuidadosamente construido de la familia Coleman yacía en ruinas, pero el costo de su destrucción perseguiría a los sobrevivientes por el resto de sus vidas. De las casi 400 personas que habían vivido en la comunidad, solo 87 sobrevivieron esa terrible noche. El veneno que Rebecca Coleman había agregado al banquete resultó ser arsénico, una sustancia de acción lenta pero mortal que daba a sus víctimas horas de agonía antes de la muerte. Muchos que escaparon del salón en llamas murieron en los bosques circundantes, sus cuerpos encontrados días después por partidas de búsqueda. Otros sucumbieron a sus heridas en los hospitales improvisados establecidos en granjas cercanas. El destino de la familia Coleman fue tan brutal como sus crímenes. Daniel Coleman, el hombre que se había llamado profeta de Dios, fue encontrado muerto en su oficina privada, aparentemente asesinado por un grupo de miembros de la comunidad que lo habían acorralado allí. Su cuerpo mostraba signos de golpiza severa, y sus famosos ojos azules penetrantes habían sido sacados por alguien que quería asegurar que nunca más usara su mirada hipnótica para manipular a los inocentes. Sarah Coleman murió en el fuego que consumió el salón principal, atrapada cuando una viga en llamas cayó sobre su camino mientras intentaba escapar con una bolsa de monedas de oro. Su cuerpo fue encontrado aferrando la riqueza que había acumulado a través del sufrimiento de otros, las monedas derretidas y fusionadas a su carne por el intenso calor. Joshua Coleman intentó huir a caballo, pero fue capturado por un grupo de sobrevivientes liderados por Margaret Foster. Su juicio y ejecución se convirtieron en una sensación que atrajo multitudes de todo Ohio, mientras testigo tras testigo testificaba sobre los horrores que habían soportado. Murió sin arrepentirse, afirmando hasta el final que había estado haciendo la obra de Dios. El destino de Rebecca Coleman fue quizás el más apropiado. La hermosa joven mujer que había propagado enfermedad y muerte a lo largo de la comunidad fue encontrada viva, pero severamente quemada en las ruinas del salón principal. Sobrevivió lo suficiente para confesar a las autoridades, revelando el alcance completo de los crímenes de su familia y las ubicaciones de sus otras operaciones. Murió en un hospital de Cincinnati 3 semanas después. Sus últimas palabras, reportedly, siendo una súplica por perdón que llegó 15 años demasiado tarde. Solo Ezra Coleman logró escapar la destrucción de la granja comunitaria de Nueva Canaán. Fue visto huyendo a pie hacia el bosque durante el caos del fuego, y a pesar de búsquedas extensas, su cuerpo nunca fue encontrado. Algunos creían que había muerto en la selva Het, pero otros afirmaban haberlo visto en pueblos distantes, siempre moviéndose, siempre mirando sobre su hombro, perseguido por los fantasmas de las víctimas de su familia. La investigación que siguió reveló el verdadero alcance de los crímenes de la familia Coleman. Los registros que Anna Thompson había descubierto en las cámaras del sótano llevaron a las autoridades
a operaciones similares en Kentucky, Tennessee e Indiana. En total, más de 800 personas habían sido asesinadas o vendidas en esclavitud por la familia Coleman y sus asociados durante un periodo de casi 20 años. La red de comunidades religiosas falsas había sido una de las empresas criminales más exitosas en la historia estadounidense, generando ganancias que valdrían millones en la moneda actual. Los sobrevivientes de la granja comunitaria de Nueva Canaán lucharon por reconstruir sus vidas. Muchos eran perseguidos por su fracaso en actuar antes, mientras que otros eran atormentados por los recuerdos de lo que habían presenciado. Anna Thompson se convirtió en una defensora de los derechos de minorías religiosas, trabajando para asegurar que comunidades como Nueva Canaán nunca más pudieran operar en secreto. David Chen usó sus habilidades de carpintería para ayudar a construir nuevos hogares para los sobrevivientes, mientras que Margaret Foster y Sarah Martínez establecieron una escuela para los niños que habían sido huérfanos por los crímenes de la familia Coleman. La propiedad en sí fue abandonada inmediatamente después del fuego. Los edificios que no habían sido destruidos fueron derribados por orden del gobierno estatal y la tierra fue dejada para regresar a la selvajez. A lo largo de los años, granjeros locales reportaron sonidos extraños provenientes del área, el tañido de campanas que ya no existían, las voces de niños pidiendo ayuda y el sonido de pasos en edificios que habían sido reducidos a cenizas. Los registros oficiales de la granja comunitaria de Nueva Canaán fueron sellados por orden judicial y la historia gradualmente se desvaneció de la memoria pública. Las víctimas sobrevivientes fueron dispersadas a lo largo del país, la mayoría adoptando nuevos nombres e identidades para escapar el estigma de su asociación con la familia Coleman. Las autoridades estaban avergonzadas por su fracaso en investigar reportes anteriores de abuso y había poco beneficio político en mantener la historia viva. Pero la verdad tiene una forma de sobrevivir incluso los esfuerzos más determinados por sepultarla. Los descendientes de los sobrevivientes pasaron la historia a través de generaciones y ocasionalmente investigadores e historiadores tropezaban con fragmentos de los registros oficiales. El marcador de piedra que se erige hoy en el valle, donde la granja comunitaria de Nueva Canaán una vez operó, es un compromiso entre la verdad y el silencio. Reconoce que algo ocurrió allí, pero no revela el horror completo de lo que la familia Coleman hizo a las personas inocentes que confiaron en ellos. El conteo final de los muertos nunca fue determinado oficialmente. Los registros que Anna Thompson descubrió sugerían que el número verdadero era mucho más alto que los cuerpos encontrados. Muchas víctimas habían sido enterradas en tumbas sin marcar a lo largo de la propiedad, mientras que otras simplemente habían desaparecido sin rastro. La familia Coleman había sido meticulosa en su registro cuando se trataba de rastrear su riqueza, pero habían sido deliberadamente vagos sobre la disposición de sus víctimas. En las décadas que siguieron, la historia de la granja comunitaria de Nueva Canaán se convirtió en un cuento cautelar, susurrado en iglesias a lo largo de Ohio y más allá. Padres lo usaban para advertir a sus hijos sobre los peligros de la fe ciega, mientras que predicadores lo citaban como un ejemplo de cómo el mal podía disfrazarse en vestimenta religiosa. Pero a medida que pasaban los años y los sobrevivientes morían, la historia comenzó a tomar las características de una leyenda en lugar de hecho histórico.
El impacto psicológico de los crímenes de la familia Coleman se extendió mucho más allá de sus víctimas inmediatas. La mera idea de que una comunidad religiosa pudiera ser usada como cobertura para tal mal sistemático sacudió la fe de miles de estadounidenses que habían confiado en la bondad de sus líderes espirituales. El segundo gran despertar, que había traído tanta esperanza y renovación a la frontera americana, fue para siempre manchado por el conocimiento de lo que había sucedido en ese valle aislado en el sureste de Ohio. Quizás el aspecto más perturbador de todo el asunto era lo fácilmente que la familia Coleman había podido operar por tanto tiempo sin detección. Habían explotado el aislamiento de la vida fronteriza, la desesperación de familias buscando un futuro mejor y la renuencia de las autoridades a interferir en asuntos religiosos. Su éxito era un testamento a la vulnerabilidad de las personas en crisis y el poder peligroso que podía ser ejercido por aquellos dispuestos a explotar la fe para ganancia personal. El legado de la granja comunitaria de Nueva Canaán puede verse en el escrutinio aumentado que las comunidades religiosas enfrentaron en los años siguientes a su exposición. Se aprobaron leyes requiriendo inspecciones regulares de asentamientos comunales y las autoridades se volvieron más responsivas a reportes de abuso y explotación. Pero las vulnerabilidades fundamentales que la familia Coleman había explotado, pobreza, desesperación y la necesidad humana de esperanza, permanecían tan presentes en la sociedad estadounidense como lo habían estado en 1837. Timothy Walsh, el valiente chico de 15 años que había levantado la primera alarma sobre el envenenamiento, sobrevivió la masacre y se convirtió en ministro él mismo. Pero sus sermones siempre estaban marcados por una profunda conciencia de la oscuridad que podía acechar dentro del corazón humano, y pasó su vida trabajando para asegurar que las lecciones de Nueva Canaán no fueran olvidadas. En su sermón final, entregado poco antes de su muerte en 1903, habló palabras que aún ecoan en las iglesias del sureste de Ohio. El mal no siempre se anuncia con cuernos y tridentes. A veces, viene vistiendo las túnicas de la rectitud, hablando el lenguaje de la salvación y prometiendo la cosa misma que más desesperadamente necesitamos creer. El marcador de piedra que se erige hoy en el valle es visitado por pocas personas, y la mayoría de aquellos que vienen son atraídos por curiosidad en lugar de reverencia. La inscripción se ha desgastado mal a lo largo de los años, y muchas de las letras son apenas legibles. Pero en ciertas noches, cuando el viento sopla justo a través de los robles que han reclamado la tierra, los residentes locales aún reportan oír sonidos que parecen venir de un tiempo lejano. El tañido de una campana que fue destruida en el fuego, las voces de niños llamando a sus padres y el eco de sermones entregados por un hombre que afirmaba hablar por Dios, pero servía solo a sí mismo. La pregunta que persigue a historiadores y teólogos por igual es cuántas otras operaciones como la granja comunitaria de Nueva Canaán existieron durante los años turbulentos de la expansión hacia el oeste de América. La red de la familia Coleman era extensa, pero ¿eran únicos en sus métodos o eran simplemente los que fueron atrapados? Los registros sellados y los testimonios dispersos sugieren que la verdad puede ser mucho más perturbadora de lo que cualquiera ha estado dispuesto a reconocer. Lo que sabemos con certeza es que el 5 de abril de 1852, una familia de monstruos fue finalmente llevada a la justicia. Pero el costo de esa justicia se midió en cientos de vidas inocentes. Los sobrevivientes llevaron las cicatrices de su experiencia
hasta sus días finales, y sus descendientes continúan lidiando con el conocimiento de lo que sus ancestros soportaron en ese valle aislado. La historia de la granja comunitaria de Nueva Canaán sirve como un recordatorio de que los mayores horrores a menudo son perpetrados no por extraños en la oscuridad, sino por aquellos que afirman ofrecer luz en nuestras horas más oscuras. Esta historia no es solo una reliquia del pasado de América, es una advertencia que ecoa a través de los siglos. En cada generación hay aquellos que explotarían nuestras necesidades más profundas y aspiraciones más altas para sus propios propósitos malignos. Los nombres cambian, las ubicaciones se desplazan, pero el patrón fundamental permanece igual. El mayor crimen de la familia Coleman no fue solo el asesinato de sus víctimas, sino el asesinato de su fe, su esperanza y su confianza en la bondad de la humanidad. ¿Qué crees que les pasó a aquellos que lograron escapar esa terrible noche? ¿Crees que todos los miembros de la familia Coleman encontraron su fin, o podrían algunos haber sobrevivido para continuar su obra maligna en otro lugar? Los registros oficiales pueden estar sellados, pero las preguntas permanecen tan perseguidoras hoy como lo fueron hace más de un siglo y medio. Comparte tus pensamientos en los comentarios abajo. Y si encontraste esta historia tan escalofriante como reveladora, asegúrate de suscribirte para más capítulos ocultos de la historia más oscura de América. Hasta la próxima. Recuerda que los monstruos más peligrosos son a menudo aquellos que visten la máscara de la rectitud.